que la fe. Y nada más grande que Dios. Y así de maravilloso iniciamos nuestro día de hoy. Y en el año de 1948, un grupo de personas de la Asamblea Mundial de la Salud decide que el 7 de abril sea el Día Mundial de la Salud. ¿Y ustedes saben por qué? Para que las personas tomen conciencia de las enfermedades y cuiden mucho su salud. Y como ya saben un poco sobre la efeméride del 7 de abril, Día Mundial de la Salud, en tu libro de efemérides, en la página número 34, vas a colorear la imagen y luego vas a escribir con ayuda de mami o de papi 3 hábitos que nos ayuden a cuidar nuestra salud. Vamos a recordar algunas figuras planas. A ver, círculo, triángulo, cuadrado, rectángulo y rombo. Con ayuda de mami o de papi en tu blog de dibujo vas a dibujar y colorear estas figuras geométricas planas. Observa las palabras que aparecen en el ejercicio número 21 del cuaderno de doble línea. Vas a encerrar en un círculo las vocales E que aparecen en mayúscula y en minúscula en estas palabras. Y así me despido por hoy. Espero que puedan disfrutar de estas lindas actividades que se prepararon con mucho cariño para ustedes. Recordándoles que si salen de casa no olviden usar sus tapabocas. Recuerden lavarse las manos con mucha frecuencia y utilicen gel antibacterial. Nos vemos el próximo día. ¡Chao!